Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a ver un ejercicio integral de esta segunda parte, donde, bueno, obviamente vamos a ver costos unitarios, costos estándar, vamos a echar un poquito de procesos, alguna parte va a haber, pero básicamente la idea es que podamos determinar variaciones, que es, digamos, uno de los temas más importantes de esta segunda parte. Así que vamos a ver el ejercicio Camperas, que está en la página 64. Sí, es un poquito largo, pero creo que es bastante entendible. Son dos centros nada más y es muy sencillo de hacer. Bueno, nos empieza a decir, dice, la empresa Camperas S.A. se dedica a la fabricación de camperas de cuero en sus dos modelos, hombre y mujer. En su planta posee dos centros productivos, ¿sí? Yo, como siempre les digo, es muy importante que armemos el gráfico de producción, ¿sí? Tenemos dos centros, corte y costura, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero es muy importante, como siempre decimos, armar el gráfico de producción. Muy bien, entonces tenemos el centro corte y nos dice, en este centro se procede a realizar el corte de cuero, ¿sí? Vamos a ir poniendo corte de cuero, o sea que en este centro vamos a tener el corte de mujer y el corte de hombre, ¿sí? Por lo tanto es un centro, como dijimos, poliproductor. Vamos a ir repasando estas cosas que si bien ya las sabemos, pero es importante que veamos en esta segunda parte. Bien, entonces dos productos. Y nos dice las especificaciones técnicas estándar, ¿sí? Recuerden que para poder hacer estándar nosotros necesitamos especificaciones estándar o presupuestadas y las reales. Bien, por ahora tenemos estos. Nos dan los tipos de materia prima, mano de obra y carga fabril, tanto del corte de hombre como de mujer. Y fíjense en que la producción normal ya también tenemos en este centro, ¿sí? En el centro corte, volumen normal de producción, 3.000 unidades de corte de hombre y 6.000 unidades de corte de mujer. ¿Sí? Acuérdense, aquí ya tenemos la producción normal, ¿sí? Bien. Y después nos empieza a decir, el costo estándar del cuero, ¿sí? Yo una cosa de los que les recomiendo, además del gráfico de producción, yo haría en una hoja aparte o ahí mismo, hacer una separación de datos para saber qué datos tengo, porque recuerden que para poder hacer estándar necesito datos reales y datos estándar. Entonces yo les recomiendo, vamos a agarrar una hoja aparte mejor, ¿sí? En una hoja aparte, lo que nosotros podemos ir haciendo es determinar los datos, por un lado, estándar, y por el otro lado, los reales. Si lo quiero, si no lo pongo directamente ahí. Entonces, nos dice, el costo estándar igual lo vamos a ir marcando los datos estándar con verde. Costo estándar del cuero es de 12 metros. Y dice, la tarifa horaria estándar del centro es de 2,50. ¿Sí? Entonces, tenemos en este centro dos datos estándar por ahora. ¿Sí? El precio del cuero, ¿sí? 12 pesos el metro cuadrado, y tenemos la tarifa del centro, que es de 2,50 pesos la hora hombre. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos los datos estándar y después vamos a ver qué datos reales tenemos. Después nos dice, el presupuesto de la carga fabril es la siguiente, ¿sí? Acá ya tenemos un dato presupuestado, ¿sí? Carga, presupuesto de la carga fabril, a ver si se ve muy bien, es el siguiente, 7.000 fija, 3.000 semifija y 2.250 variable, ¿sí? Si nosotros sumamos todo esto,
o sea que nos da que la carga Farrell presupuestada en el centro corte es de 12.750. ¿Sí? Entonces ya tenemos el dato presupuestado de la carga fabril, ¿sí? Entonces lo podemos poner, si queremos, también en el centro corte, o sea, tenemos carga fabril presupuestada 12.750 pesos, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos volumen normal de producción, tenemos carga fabril presupuestada, por lo tanto, vamos a poder determinar la tasa. Obviamente no en unidades, porque es poliproductor, vamos a tener que pasarla al módulo de aplicación que sea más conveniente o lo que nos diga en el ejercicio, ¿sí? Entonces, por ahora solo estamos buscando datos. Dice, el desperdicio se vende a 5 pesos el kilo, ¿sí? Así que vamos a tener acá un recupero, ¿sí? Vamos a tener un recupero de la materia prima, así que lo vamos a tener que tener en cuenta cuando armemos el costo unitario. Y dice, y en el periodo bajo análisis no se encontraban en procesos existencias iniciales y finales. Es un dato que tenemos, vamos a ver si lo usamos o no. Recuerden que a veces en los ejercicios hay datos que nos los dan simplemente para saber si los tenemos que usar o no. No todos los datos que nos dan en los ejercicios son, digamos, utilizables, ¿sí? A veces simplemente uno lo pone como para saber si ustedes están entendiendo o no y si ese dato sirve o no sirve para algo. Vamos a ver. Y nos dice que la relación es 1 kilo es igual a 2,50 metros. ¿Por qué nos da esto? Porque ustedes se fijan acá, el metro de cuero, ¿sí? Está a, el cuero está en metros y el recupero está en kilos. Entonces vamos a tener que hacer un pasaje, una regla de 3 muy simple, para determinar, ¿sí? Porque no puedo multiplicar los metros por los kilos, ¿sí? Bien, todo esto en el centro corte. Veamos entonces, ¿cuál sería el módulo de aplicación? El módulo de aplicación va a ser horas hombres, ¿sí? No tenemos horas máquinas, por lo tanto, si en este centro vamos a poner módulo de aplicación, van a ser horas hombres, ¿sí? Muy bien, sigamos poniendo datos. Centro costura. Dice, en este centro se procede a coser los cortes que provienen del centro anterior, ¿sí? Así que del centro corte pasan al centro costura cada uno de los cortes. Entonces dice, las especificaciones estándar, ¿sí? De nuevo tenemos especificaciones estándar, son las siguientes. Y en este centro, ¿qué es lo que hace? Camperas de hombre y camperas de mujer, ¿sí? Entonces acá hacemos camperas de hombres y camperas de mujer, ¿sí? Por lo tanto también es un centro poliproductor, ¿sí? Bien. Y nos da las especificaciones, no las vamos a poner todas, pero tengan en cuenta que tenemos 3 materia prima. El corte que viene del centro anterior, el cierre y el forro. Y fíjense, el rendimiento, más allá de que dice cantidad neta, ¿sí? Fíjense, el rendimiento de todas las materias primas, ¿qué dice? 100%. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que todas estas materias primas, la cantidad neta, ¿sí? Es igual a la cantidad necesaria. ¿Por qué? Porque el rendimiento es del 100%. ¿Sí? Bien, eso es un dato muy importante. Bueno, nos dan las especificaciones, la mano de obra, fíjense que nos da directamente el costo, ¿sí? Acá no nos da las horas hombres por la tarifa, así que nos da directamente el costo, este va a ser el costo de la mano de obra. El tiempo de elaboración, sí, nos da las horas máquinas, por lo tanto, ¿cuál va a ser el módulo de aplicación? Lo vamos a medir en horas máquinas, ¿sí? Aunque lo podemos también medir en jornales directos, pero vamos a hacerlo en horas máquinas. Y la producción normal también son 3.000 y 6.000. Fíjense, coincidió con la anterior, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué coincidió? Porque justamente si tenemos
una unidad y me rinda el 100%, es obvio que me va a coincidir, ¿sí? Ojo con eso. Es muy importante. ¿Por qué me coincide? ¿Por qué? Porque el rendimiento es 100%. Para hacer una campera necesito un corte, y si se hizo 3.000 y 6.000, obviamente voy a hacer 3.000 y 6.000. Entonces, centro costura, volumen normal de producción, 3.000 unidades de camperas, en este caso de hombre, y 6.000 unidades de campera de mujer. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Entonces, nos dice que el costo estándar del cierre es de 3,50 y del forro 4,50. Entonces tenemos precio del cierre 3,50 y precio del forro, ¿sí? 4,50, ¿no? Sí, 4,50. O sea, estas son las especificaciones estándar que voy a utilizar después para poder hacer las diferentes variaciones de la materia prima que me pida. Así vamos a ver qué es lo que me pide de todo esto. Muy bien. Y después vamos a marcar el costo estándar con verde, ¿sí? Y después nos está diciendo que la cuota, en este caso de la carga fabril presupuestada, o sea que acá ya nos da la cuota, fíjense, cuota o tasa, recuerden, ¿sí? Nos dice fija 3,20, semifija 1,20 y variable, ¿sí? 0,80. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la tasa, ¿sí? de aplicación en este caso? Va a ser de 5,20, ¿sí? Ya la tasa acá lo tenemos, entonces la podemos poner acá. Nosotros tenemos que la tasa en este centro es de 5,20, ¿sí? Fíjense, por eso decimos que el módulo de aplicación son horas máquinas, porque en cómo está la tasa en horas máquinas. Por lo tanto, el módulo de aplicación va a ser horas máquinas, ¿sí? Vamos a ir armando eso. Muy bien. Dice el tiempo normal del trabajo es de 20 días, ¿sí? Nos está dando un dato normal que también vamos a ver si lo vamos a necesitar o no. Y el tiempo real de trabajo fue de 22 días, y las horas máquinas reales, acá vamos a marcar con naranja los datos reales que nosotros tenemos, ¿sí? Y las horas máquinas reales fueron de 5.900. Entonces, fíjense que recién ahí nos aparece un dato real. O sea que las horas máquinas reales fueron 5.900. Obviamente acá en el centro costura, ¿sí? Aclaremos dónde tenemos el dato. Esto era en el centro costura y esto era, ¿sí? centro corte y esto era centro costura, ¿sí? Para que sepamos dónde teníamos cada uno de los datos. Muy bien, sigamos. Después nos da las distintas almacenes, ¿sí? Cuero, cierre y forro. ¿Para qué voy a necesitar las almacenes? Insistimos, para poder hacer costos estándar, sí o sí necesitamos datos reales. Entonces, de las almacenes, ¿sí? Yo voy a determinar datos reales. ¿Qué es datos reales? ¿Cuáles datos reales voy a determinar acá? Acá voy a determinar datos reales como la cantidad, ¿sí? Es decir, la cantidad de materia prima que se utilizó en cada uno de los centros, y voy a determinar el precio también real, ¿sí? Por eso acá es muy importante determinar los consumos. Al determinar los consumos, yo voy a poder determinar el dato real que yo voy a comparar con el dato estándar, ¿sí? Consumo es lo que realmente, ¿sí? se utilizó para la producción tanto de cortes o de las distintas camperas. Entonces, por eso necesitamos el dato real. Lo mismo, fíjense en el almacén de productos terminados. El almacén de productos terminados, fíjense, por eso yo acá le puse, tenemos un almacén de materia prima
donde tenemos el cuero, ¿sí? Por eso tienen dos flechas. El cuero va al centro de corte y después el cierre y el forro, ¿sí? Van al centro costura. Por eso les hice dos flechas para no hacer otra almacén, ¿sí? Y después tenemos el almacén de productos terminados, ¿sí? ¿Qué nos va a dar el almacén de productos terminados? Un dato muy importante, el volumen real de producción, ¿sí? Que va a ser el ingreso de ese almacén, ¿sí? Esto es muy importante. Si yo no tengo el volumen real, acuérdense que para poder hacer estándar sí o sí necesito volumen real. Entonces, si no tengo volumen real, no puedo hacer las variaciones. Por eso es tan importante este almacén. Fíjense, nos dan la existencia inicial y la existencia final nada más. Vamos a tener que determinar el ingreso y el consumo de ese almacén, que ahora vamos a ver cómo lo podemos llegar a determinar. Muy bien. Después nos dice, ya en la otra hoja, datos adicionales. Fíjense, del centro costura nos da la existencia inicial y la existencia final, y fíjense en los grados de avance. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a tener que buscar la PR, ¿sí? O sea que con esto vamos a determinar la producción realizada, que esa producción realizada, ¿sí? Es, digamos, lo que se produjo, digamos, en el centro. Una vez que tengamos la producción realizada, ahí vamos a poder determinar ese volumen real de producción que necesitamos para poder sacar las variaciones. Y después nos sigue dando, dice, otros cargos reales, ¿sí? Del centro costura. Nos va a dar la mano de obra, fíjense en dato real, y nos va a dar la carga fabril, dato real, ¿sí? Carga fabril fija, semifija y variable. O sea que la carga fabril real va a ser igual a 33.000 pesos, ¿sí? Entonces podemos, si queremos, por eso el papel este de trabajo lo hacen si quieren, ¿sí? No es necesario hacerlo simplemente para tener quizás un orden, pero ya lo tienen todo en el ejercicio, 33.000 pesos. Muy bien, y dice nota. En el mes bajo análisis se vendieron, acá tenemos otro dato real importantísimo, se vendieron 2.900 camperas de hombre y 5.800 camperas de mujer, ¿sí? Por lo tanto, este dato, ¿dónde va a ir? ¿Sí? Al consumo, ¿sí? Del almacén de productos terminados. Si se fijan, tenemos el consumo, por lo tanto tenemos los ingresos, ¿sí? De este almacén, y lo vamos a poder utilizar para determinar la PR que nos está pidiendo aquí, ¿sí? Bien, ¿qué nos pide? Calcular el costo unitario de cada uno de los centros de los productos a la salida de cada centro, determinar la variación precio y cantidad de las materias primas independientemente en el lugar donde se cancelen. ¿Qué significa eso? Que tenemos que determinar todas las materias primas que haya posibles, ¿no? Todas las variaciones de materia prima que podamos tener en los distintos centros. Después dice, determinar la variación total, ¿sí? La variación total no nos pide otra cosa, ¿sí? Fíjense también cuando tengan que hacer el parcial, no estén haciendo cálculos de más, sino que sujétense a lo que está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Acá me dice determinar la variación total, no me pide que la justifique, ¿sí? Variación total. El punto 4 no lo vamos a hacer porque no lo vemos, no llegamos a verlo en el ejercicio, digo, en la cursada. Por eso le da la carga fabril variable fija y semifija, ¿sí? Esto es para hacer las variaciones Vázquez que nosotros no los vemos. Y el 5 dice calcular las variaciones capacidad y eficiencia según Baker triple mediante la aplicación de las correspondientes fórmulas. Y dice considerar que la carga fabril semifija se convierte en fija,
¿sí? Este es un dato importantísimo porque nosotros, para poder hacer las variaciones de carga fabril, solo las dividimos en variable, ¿sí? Y fija. Bien, entonces la semifija se convierte en fija. Bueno, comencemos entonces a resolver el ejercicio. Ya armamos el gráfico de producción, pusimos los datos, digamos, más importantes que podemos llegar a tener, y lo primero que me piden es determinar el costo, ¿sí?, de los productos a la salida de cada centro. Esto es muy sencillo, yo solamente yo ya se los pongo acá, pero vamos a ir viendo qué es lo que necesitamos. Son todos datos del ejercicio, así que no van a tener ningún problema para poder determinar el costo en este caso. Bien, tengamos siempre el enunciado a mano. Corte de hombre y corte de mujer, corte de campera de hombre, corte de campera de mujer, ¿sí? Tenemos la materia prima cuero, tenemos el recupero, la mano de obra, ahí está, perdón que no se ve, materia prima, cuero, recupero, mano de obra y carga fabril, ¿sí? Entonces, a ver, ahí está. Bien, materia prima cuero, 3,60, cantidad neta, fíjense, rendimiento del 80%, ¿sí? 3,60, rendimiento del 80%, por lo tanto la cantidad necesaria es 4,50, ¿sí? A ver, no voy a repetir muchas cosas porque esto venimos desde la primera parte, así que por eso la segunda es acumulativa de la primera y ya tienen que saber, ¿sí? Entonces, determinamos la cantidad necesaria y lo multiplicamos por el precio. Acuérdense que en esta parte utilizamos todos los datos estándar para determinar el costo. ¿Cuál era el costo del cuero? 12 pesos el metro, ¿sí? Entonces, 12 pesos. ¿Qué teníamos? Un recupero. Acuérdense, el recupero que era cantidad necesaria menos cantidad neta, ¿sí? 4,50 menos 3,60 me da 0,90, pero lo tengo que pasar a kilos porque el precio lo tengo en kilos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que paso esto a kilos? Es muy fácil, es muy sencillo. Si me dice que 2,50 metros representa 1 kilo, ¿sí? Entonces, 0,90 metros, ¿cuántos kilos me representa? ¿Sí? En este caso me va a quedar 0,36, ¿sí? Kilos. Entonces ahí 0,36 por 5, ¿sí?, me va a dar 1,80, que es el recupero, ¿sí? O sea que acá es 0,36 que me va a quedar por 5 pesos. Y me va a estar dando el recupero. Acuérdense que el recupero va negativo, ¿sí?, porque estamos justamente disminuyendo el costo, ¿sí? Bien. Muy bien, mano de obra, muy fácil. Tenemos 0,2 a 2,50, ¿sí? 0,2, 2,50, 0,50. Y vamos a la carga fabril. Teníamos aquí, fíjense, tenemos que sacar la tasa. Teníamos la carga fabril presupuestada, pero tenemos que sacar la tasa. Dijimos que el módulo de aplicación son horas hombres. Entonces, ¿cómo hacemos? 3.000 unidades de campera de hombre. ¿Cuánto es las horas hombres? 0,2 por 0,2 horas hombres, y 6.000 unidades de las camperas de mujer, ¿a cuánto? A 0,15. 0,15 horas hombres. Entonces, esto nos va a quedar 600 horas hombres y 900 horas hombres. Tenemos un total de 1.500 horas hombres. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la tasa? Tenemos la carga fabril presupuestada, ¿sí? Y tenemos las horas
hombres. Entonces 12.750 dividido 1.500 horas hombres, tenemos una tasa de 8,50 pesos horas hombres. ¿Sí? Muy bien. Determinamos la tasa. ¿Qué hacemos simplemente? Aplicamos tasa, ¿sí? La tasa está pesos por hora hombre, aplicamos las horas hombres y nos da 1,70. Sumo y determino que el costo del corte de hombre es 54,40. ¿Sí? Y hago exactamente lo mismo con el corte de campera de mujer. Cantidad neta, que me la daba el ejercicio, ¿sí? O sea, esto es muy sencillo. Yo lo repito simplemente como para que recordemos cosas. 2,25, el rendimiento es 0,85, determino cantidad necesaria por 12, que es el precio del estándar de cuero, 60. Recupero 5 menos 4,25, me queda 0,75, pero lo tengo que pasar a kilos. Lo mismo, ¿cómo lo paso a kilos? Si 2,50 metros es 1 kilo, 0,75 que me da la diferencia metros, ¿cuántos kilos son? En este caso son 0,30. ¿Sí? Recuerden, lo paso porque el precio me lo está dando en kilos. ¿Sí? Entonces acá sería 0,30. Por 5 me va a dar que el recupero es de 1,50. ¿Sí? La mano de obra, 0,50 por 2,50, que era el costo, y como ya habíamos sacado la tasa, directamente aplicamos la tasa a las horas hombres y determinamos el costo, ¿sí? En el centro 1. Nada raro, nada extraño. Esto es lo que veníamos haciendo desde la primera parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos al centro costura. También yo ya lo tengo armado porque en realidad esto es lo que veníamos viendo desde antes. Muy bien. En este centro tenemos la materia prima, el corte de la campera, el cierre y el forro. Mano de obra, carga fabril. ¿Sí? Campera, corte, acuérdense, fíjense en que 54,40, a ver si se ve ahí arriba. Vamos a doblar un poquito esto. Ahí está. Para que se vea los dos, ahí está. Fíjense en 54,40, lo paso al centro costura y 60,15 lo pasé al centro costura en el otro, en el campera de mujer. ¿Sí? Así que tenemos los costos que venimos arrastrando del centro anterior. Muy bien. Entonces, ahora sí. Corte. Fíjense que nos decían que todas las materias primas rendían, ¿sí? Un 100%, así que la cantidad neta es igual a la cantidad necesaria. Simplemente, ¿qué hago? Aplico los precios que ya nos habían dado, ¿sí? Que se acuerdan que los teníamos acá, cost del cierre y del forro, ¿sí? El corte venía del centro anterior. Entonces aplico y determino los precios. De la mano de obra directamente me daba el costo directo, ¿sí? 3,40 y 4,30, así que aplico, ¿sí? Y también nos daba la tasa, ¿se acuerdan que habíamos determinado la tasa? A ver si se ve aquí arriba, ahí arriba, la tasa, ya nos las había dado como dato, ¿sí? La cuota, que la estaba dividida en 3, pero nosotros lo sumamos y determinábamos. Entonces, teníamos ya la tasa, 5, pero en este caso eran horas máquinas y pesos por horas máquinas, ¿sí? Entonces sumamos y determinamos el costo, ¿sí? En el centro costura.
Esto lo pueden hacer tranquilamente ustedes solos, por eso no me tomo demasiado tiempo en hacer el costo unitario, simplemente es para que completar el primer punto, ¿sí? O sea que ya acá determinamos calcular el costo unitario del producto a la salida de cada centro, ¿sí? Así que de esta forma determinamos el costo unitario. Esto es lo que veníamos viendo hasta ahora, así que no hay nada del otro mundo. Bien, entonces, vamos a pasar ahora sí a determinar las variaciones de precios y cantidad de las materias primas independientemente del lugar donde se cancelen. Ahora sí, vamos a determinar, voy a sacar esto, voy a agarrar una hoja en blanco para así determinar las variaciones de materia prima. ¿Sí? Entonces, que se vea ahí está. Vamos a determinar variación materia prima. ¿Sí? La primera que vamos a determinar es cuero. Sí, que está en el centro 1. Cuero es la primera materia prima que tenemos, así que vamos a determinar el costo de la materia prima cuero. Bien, para hacer esto siempre comparamos, vamos a hacer la variación total, digamos el costo real, ¿sí? Versus el costo estándar, ¿sí? Repasemos un poquito, el costo real es volumen real de producción por especificaciones reales y el estándar volumen real de producción por especificaciones estándar, ¿sí? Ahora, nosotros empezamos con esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Podemos hacerlo? Por eso digo, vamos a empezar con esto, pero ¿realmente lo podemos hacer? ¿Qué nos estaría faltando? El volumen real. Entonces, lo primero que vamos a determinar, antes de determinar las variaciones, ¿sí? de materia prima, vamos a determinar el volumen real de producción. Para determinar el volumen real de producción, nosotros tenemos dos cosas, fíjense. Tenemos el almacén de productos terminados, ¿sí? Y a su vez tenemos los datos para determinar la PR, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con estas dos cosas juntas. Yo acá ya lo tengo hecho para no tener que hacer tanto lío, pero fíjense, yo tengo la PR ahí y a su vez tengo acá, a ver si se ve todo, sí, tengo el almacén de productos terminados. Yo ya lo tengo completo, pero vamos a pensar un poquito. El almacén de productos terminados, fíjense, nos está dando la existencia inicial, fíjense, en 300 a 75, y yo ya acá lo puse, 250 a 85, ¿sí? Tenemos las existencias finales, pero nos estaría faltando el ingreso y el consumo. ¿Pero qué nos decía acá? Que se vendieron 2.900 camperas de hombres y 5.900 camperas de mujer. Por lo tanto, ¿qué dijimos? Que esto era el consumo del almacén de productos terminados. Entonces, yo ya lo puse acá. 2.900 y 5.800. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué saco por diferencia? Estos ingresos yo los saco por diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo los 2.900, tenía este dato de 250 y tenía el dato de 300. Entonces, ¿cómo saco los 2.850? 2.900 más 250 menos 300. ¿Sí? Esto me da 2.850. Es decir, que los ingresos del almacén, en este caso de camperas de hombres, son 2.850. ¿Sí? ¿Qué significa? Si nosotros vamos al gráfico de producción, a ver dónde lo puse. Bueno, en el gráfico de producción nosotros teníamos acá,
¿no? Que el ingreso era lo que terminaba de producir este centro. Pero recordemos que este centro está por procesos, por lo tanto necesitamos determinar la PR. Entonces, sacamos por diferencia, lo mismo hacemos, perdón por el desorden, para ver si ahí se ve, muy bien. Y lo mismo hacemos con estos 5800, ¿sí? A ver, lo pongo ahí. Para sacar la diferencia, 5800, ¿sí? Más 350 menos 250. Esto me da 5900, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos estos ingresos que son los que salen de almacén, ¿sí? Perdón, de el centro costura. Ahora, si ustedes se fijan, nos dice el dato en la segunda parte que en el centro costura tenemos asistencias iniciales y finales y nos da los grados de avance. Entonces, estos ingresos, si nosotros tenemos acá lo que es la PR, estos ingresos, ¿qué me representan de la PR, o sea, de la fórmula de la PR? Va a ser, ¿sí?, la producción terminada y transferida, ¿sí? Recuerden, o sea, ¿transferida a dónde? En este caso, a un almacén. Entonces, el ingreso, por eso decíamos en el gráfico de producción, que si bien obviamente va a ser un volumen, o sea, el ingreso va a ser el volumen real de este centro, pero les aclaré que acá estábamos trabajando con procesos, lo cual teníamos que determinar la PR. Entonces, lo que ingresa a este almacén no es directamente el volumen real, sino que es la producción terminada y transferida. La producción real va a ser justamente la PR, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Con los datos que tenemos, completamos, hacemos el cuadro, ¿no?, de la PR. Tenemos 200 unidades en el caso de las camperas de hombre para la materia prima, el 70%, y nos decía el costo de conversión, ¿sí? Podemos hacer un solo cuadrito, o en este caso yo hice los dos, materia prima, mano de obra y carga fabril. Usé los tres. Si no, podemos hacer solo uno, o sea, esto no estaría, y esto sería mano de obra y carga fabril, ¿sí? Entonces, tenemos las unidades al 70%, al 60% en el costo de conversión, ¿sí? Y la existencia final 450, 60% en la materia prima y el 50% en el costo de conversión. Y recuerden que estos ingresos es la producción terminada y transferida, ¿sí? No es el volumen real en este caso. ¿Por qué? Porque se está trabajando con costos por procesos. Y el costo por proceso, ¿sí?, la producción real o el volumen real es la PR, no la producción terminada y transferida. Pero sí, la producción terminada y transferida es el ingreso del almacén de productos terminados. Entonces, 2.850 lo ponemos para las camperas de hombre y 5.900 los ponemos para las camperas de mujer. Esto igual ustedes lo van a tener subido, pero yo lo hago así un poco más rápido porque lo que quiero llegar es hacer las variaciones. Entonces, una vez que yo obtuve la PR, que es lo que más me interesa, porque justamente si no tengo volumen real no puedo hacer, ¿sí?, variaciones, obtengo la PR, obtengo, ¿sí?, el volumen real de producción, ¿sí? Entonces, repito de nuevo rapidito esto. Armo primero el almacén de productos terminados porque necesito sacar por diferencia estos ingresos. Estos ingresos me van a representar la producción terminada y transferida para cada una de las camperas. Resuelvo los grados de avance tanto de la existencia inicial como de la existencia final.
no hay merma, por lo tanto sumo y determino la PR para cada uno, ¿sí?, de las camperas y por lo tanto determino el volumen real de producción. Este volumen real de producción es el que voy a utilizar para hacer las variaciones, ¿sí? Pongo triangulito para no escribir tanto. Bien. Bueno, una vez entonces que ya tenemos el volumen real, ahora sí vamos a trabajar y vamos a determinar las variaciones de materia prima. Entonces, volvemos de nuevo. Vamos a hacer la variación materia prima cuero. Ahora sí vamos a poder hacer estas variaciones. Entonces, materia prima cuero. ¿Dónde vamos a sacar los datos reales? Dijimos que los vamos a sacar de almacenes, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo ya resuelto las almacenes tanto de cuero. Voy a marcarlo para que quede. Acá tenemos cuero. Acá tenemos cierres. Y acá tenemos forros, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos todo completo. O sea, el ejercicio ya nos daba todo, ¿sí? Las existencias finales, las compras, los ingresos, la existencia inicial. Por lo tanto, solo teníamos que calcularlo nada más. Entonces, ahí está. Variación materia prima cuero. Determiné que el consumo, ¿sí?, de esta materia prima es 44.000 unidades, o sea, en este caso 44.000 metros a 551.000, ¿sí? O sea, evalúo el almacén a webs, esto después ustedes lo hacen, ¿sí? Es muy fácil, ¿por qué me queda a 11,50? ¿Por qué? Porque 25 se me van con estos 44, 15 se me van con estos 44 y una parte de estos 15.000 se me va con estos 44. Por lo tanto, sí o sí, como las únicas unidades que me van a quedar, ¿sí?, son de los 15.000. ¿Por qué? Porque acá tenemos, vamos a hacerlo simple, 44, ¿cómo quedaría evaluado esto? Para que no quede confusión. 44.000 me va a quedar evaluado, como es último entrado, primero salido, me va a quedar 25.000 por 13, después me va a quedar 15.000 por 12, acá ¿cuántos ya vamos? Tenemos 10, 20, 30, 40, entonces me quedan 4.000 por 11,50, ¿sí? La suma de todo esto me tiene que dar aproximadamente, quizás le da un poquito menos, pero da 51.000. Por lo tanto, ¿cómo me queda la existencia final? Sí o sí a existencias iniciales, porque estas dos ya me las consumí para el consumo, ¿sí? Entonces me queda a 11,50. Y tenemos obviamente un precio promedio, porque no puedo poner, ¿qué pongo? 13, 12, 11,50. No, saco un promedio de estos dos y voy a tener un costo real de 12,52, ¿sí? Entonces fíjense, en el costo real yo ya lo tengo de almacén, ¿sí? Esto va a ser 44.000 por 12,52 me va a dar 551.000, ¿sí? Así que el costo real yo ya lo tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El costo estándar. ¿Tengo volumen real de producción? Sí, fíjense. Lo determiné acá, ¿sí? Ahora, ¿yo qué estoy haciendo? La materia prima cuero. ¿Dónde se usa el cuero? En el centro corte. Pero ¿dónde tengo el volumen real? Lo tengo en el centro costura, ¿sí? Por lo tanto, tengo que pasar del centro costura al centro corte, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos, fíjense,
¿Qué estamos haciendo? Variación de materia prima, por lo tanto tengo que sacar la PR de la materia prima. ¿Cuál es la PR de la materia prima? 2.980 de camperas de hombre y 5.932 de camperas de mujer, ¿sí? Estas son camperas. Pero tenemos que pasar a corte, ¿sí? Porque en el centro corte dijimos que se utiliza el cuero. Entonces, para hacer una campera de mujer, ¿cuánto corte necesito? 1, ¿sí? Fíjense, nosotros dijimos que el rendimiento de todas las materias primas es 100%. Entonces, como es 1, ¿sí? El rendimiento es el 100%, va a ser un corte, ¿sí? Entonces vamos de nuevo, vamos a hacer la regla de 3. Para hacer un corte, perdón, al revés, porque estas son camperas. Para hacer una campera de hombre, obviamente necesito un corte de hombre. Entonces, para hacer 2.980 camperas de hombre, obviamente necesito lo mismo, ¿sí? O sea, me va a coincidir, acá ya vamos a tener cortes de hombre y lo mismo hacemos con los cortes de mujer. Una campera de mujer necesita un corte de mujer, entonces para hacer 5.932 camperas de mujer voy a necesitar 5.932 cortes, ¿sí? De mujer. Una vez que terminé los cortes, voy a ir ¿a qué? A determinar, obviamente, el cuero, ¿sí? La cantidad estándar de cuero. ¿Cómo determino la cantidad estándar de cuero? Si yo ya sé los cortes, me dice que para hacer un corte de campera de hombre necesito cantidad neta 3,60 metros, obviamente por el rendimiento. Entonces, y lo mismo con las de mujer, 4,50 y 85. Como nosotros ya lo habíamos sacado, ¿sí?, en los costos del primer centro, ya habíamos determinado cuál es la cantidad necesaria de cuero, fíjense en 4,50 y 5. Así que esto es fácil. Multiplicamos para el corte de mujer 4,50 metros y para el corte, de hombre 4,50 metros y para el de mujer 5 metros. Entonces, de esta manera voy a determinar la cantidad de metros de cuero, ¿sí?, que necesito para hacer, ¿sí?, esta cantidad de cortes. Entonces acá me queda 13.410 metros de cuero, ¿sí?, y en este me queda 29.660 metros de cuero. Entonces tenemos un total de cuero de 43.070 metros, ¿sí? Esta que es, acuérdense, es la cantidad estándar de cuero. Cantidad estándar, ¿sí? ¿Por qué cantidad estándar? Porque utilicé un dato real por la especificación estándar, ¿sí? Estas son la especificación estándar y este es el dato real, ¿sí? Entonces, ¿tenemos la cantidad estándar? Perfecto, obtenemos la cantidad estándar. Entonces, vamos a hacer la variación, ¿sí? O sea, acá ya tenemos hicimos esto, entonces tenemos 43.070 metros
¿Por cuánto? ¿Cuánto era el precio estándar? 12, ¿sí? Ya lo habíamos sacado, 12. Entonces, determinamos que el costo estándar es de 516.840, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una variación total de la materia prima cuero de 34.160 pesos. ¿Favorable o desfavorable? Y desfavorable porque si el real fue de 551.000 y el estándar fue de 516, quiere decir que gasté más de lo que debería, ¿sí? Entonces tenemos una variación total de materia prima cuero desfavorable, ¿sí? Ahora las vamos a abrir, ¿sí? Entonces tenemos la materia prima cuero, ya tenemos la variación total. Vamos a ver por qué se produjo esa variación total, si la variación en la cantidad o la variación en el precio, ¿sí? Recuerden, variación cantidad, cantidad real menos cantidad estándar por precio estándar, ¿sí? Precio real menos precio estándar por cantidad real, ¿sí? Entonces, ¿qué determinamos acá? ¿Cuál es la cantidad real de esta materia prima cuero? Los 44.000 que tenemos acá, ¿sí? La cantidad estándar, ¿dónde está? Acá, la sacamos antes, 43.070 por 12, que es el precio estándar, ¿sí? Esto nos está dando una variación de 11.160. ¿Favorable o desfavorable? Y va a ser desfavorable porque mi cantidad real fue mayor a la estándar, ¿sí? Entonces tenemos desfavorable en la cantidad. ¿Y el precio? ¿Cuál era el precio real? Lo sacábamos de almacén, que ya lo teníamos acá, ¿sí? 12,52 menos 12 por cantidad real, ¿sí? Que son 44.000. Entonces tenemos una variación de 23.000. ¿Sí? ¿Favorable o desfavorable? También desfavorable porque mi precio fue mayor que el estándar, ¿sí? Entonces si sumamos las dos, nos da 34.160, variación desfavorable en la materia prima cuero, ¿sí? O sea, justificamos la variación. Bien, espero que hasta acá se haya entendido. Vamos a la variación, vamos a hacer exactamente lo mismo para la variación de los cierres, ¿sí? Vamos a agarrar otra hoja y vamos a hacer la variación de los cierres. Vamos a hacer variación de los cierres, variación total de los cierres. A ver si queda bien ahí, se puede ver todo. Bien, costo real versus costo estándar, ¿sí? Bien, el costo real dijimos que lo vamos a sacar de las almacenes, ¿sí? A ver, ¿dónde tengo el almacén? Acá. El costo real lo vamos a sacar de las almacenes. No solamente el costo, sino también la cantidad, es decir, el consumo. Nosotros ya nos daba los datos, como les decía en el ejercicio, ya teníamos todos estos datos, era simplemente sumar y determinar el costo, ¿sí?, real
de los cierres. Así que aquí también ya tenemos el costo real. Obviamente hacemos exacto lo mismo, evaluamos el almacén, también les va a quedar igual, porque acá estos 15.000 se completan con estos 11, más 2 son 13, más 2 de acá, ¿sí? Entonces la existencia final me va a quedar evaluada a existencias iniciales, ¿sí? Entonces ya tenemos el costo real de los cierres, que son 15.000 por 3,57, que es el promedio de estos dos, y nos está dando 53.600, ¿sí? Bien, vamos al estándar. ¿Cómo sacamos el estándar? Recuerden que nosotros los cierres lo utilizamos en el centro costura, ¿sí? En el centro costura vamos a utilizar, acá en el ejercicio, se fijan, cierre y forro. Van a estar en el centro costura. Entonces, ¿cuál es la cantidad estándar de también esa misma materia prima? Fíjense, vamos a utilizar los mismos datos, pero en este caso van a ser 2.980 y 5.932. Pero ¿cuál va a ser el dato estándar? Y para cada campera, fíjense, ¿cuántos cierres necesito? También uno, ¿sí? Y el rendimiento es el 100%. Por lo tanto, vamos a ponerlo vamos a hacerlo acá, no importa. Nosotros tenemos, no me va a entrar ahí, bueno. Nosotros tenemos que para hacer una campera de hombre necesito un cierre, ¿sí? Hasta esto es muy fácil. Un cierre para hacer 2.980 camperas de hombres voy a necesitar 2.980 cierres, ¿sí? Para hacer una campera de mujer también voy a necesitar un cierre. ¿Por qué? Porque es 1 y el rendimiento es el 100%. Un cierre para hacer las 5.932 también voy a necesitar 5.932 cierres. Entonces, ¿cuánto es la cantidad estándar de cierres? La cantidad estándar de cierres me va a estar dando, ya les digo, 8.912. 8.912 cierres, ¿sí? Entonces, acá determinamos la cantidad estándar de cierres. Muy bien. Entonces, tenemos la cantidad estándar de cierres. Vamos a la variación. 8.912, que son unidades de cierres, ¿por cuánto? Y el costo ya lo teníamos en el centro. ¿Qué me decía el cierre? 3,50. Así que hacemos 3,50 y determinamos que nos está dando esto. Voy a hacer la cuentita. 8.912 por 3,50. 31.192.
Por lo tanto, tengo una variación de 22.408. ¿Favorable o desfavorable? También va a ser desfavorable. ¿Por qué? Porque el real fue mayor que el estándar, ¿sí?
Bueno, la mano de obra, como dijimos, determinar la variación solamente total, ¿sí? Así que vamos a determinar la variación de mano de obra total. Solamente nos pide eso. Fíjense en que ya nos da el dato real, cargos reales del centro costura, porque aparte nos dicen el centro costura que lo determinemos. Centro costura fueron, y ya nos da directamente la mano de obra. Entonces tenemos variación total de mano de obra directa, ¿sí? Costo real ya nos los da como dato, 35.468,60, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el costo estándar? Bueno, muy sencillo. El costo estándar, como siempre dijimos, necesitamos el volumen real. ¿Cuál es el volumen real? Obviamente vamos ahora a la mano de obra, ¿sí? Tenemos 2.955 de camperas de hombre y 5.992 de camperas de mujer, ¿sí? Aquí y aquí, ¿sí? ¿Qué hacemos simplemente? ¿Cuál es el costo de la mano de obra estándar en el centro 2 o en el centro costura? 3,40 y 4,30, ¿sí? Así que simplemente acá lo multiplicamos por 3,40, que son los pesos por las horas hombres, o sea, el jornal directo, y 4,30. O sea, multiplicamos eso, ¿sí? Y nos va a estar dando, en el primer caso, son 10.047 y en el segundo 25.421,68, ¿sí? Por lo tanto, sumamos, fíjense, nos está dando 35.468, bueno, en este caso 68, pero da 60, ¿sí? Entonces, vamos a tener una variación total, en realidad de 0. No tenemos variación, ¿sí? Variación de la mano de obra va a ser igual a 0. En este caso no hubo ningún tipo de variación, o sea, lo único que no nos pide es abrirla, ¿sí? Por una cuestión de que no tenemos los datos tampoco, porque no tenemos las horas hombres reales utilizadas por cada unidad de producto, ¿sí? Entonces por eso no la podemos hacer y tampoco sabemos la tarifa real. Entonces por eso dice que solo hagamos la variación total de la mano de obra. Tenemos el dato real, que esto es dato, ¿sí? Ya no nos da el ejercicio, esto es dato, y lo único que tenemos que hacer es determinar, o sea, habíamos sacado el volumen real y lo multiplicábamos por las especificaciones. En este caso también nos daba directamente los pesos de esas horas por cada unidad de producto. Así que lo multiplicamos, sumamos y fíjense en que nos da 0. ¿Sí? La variación total de la mano de obra. Bien, o sea que ya hicimos el punto 1, hicimos el punto 2, hicimos el punto 3. El 4 dijimos que no lo íbamos a hacer, así que ahora vamos a hacer el tema de las variaciones de la carga fabril. Muy bien. Para hacer las variaciones de la carga fabril, como veníamos hablando, necesitábamos armar este cuadro, ¿sí? Bien. Vamos a armar este cuadro y vamos a armar los datos que tenemos. La tasa, ¿sí? Variaciones capacidad, obviamente, ¿y dónde es que lo vamos a resolver? Esto es muy importante. Fíjense en que en el dato donde tenemos nosotros las horas las horas máquinas reales, es en el centro costura, ¿sí? Así que vamos a resolver la carga fabril en
el centro costura, ¿sí? Bien, porque tenemos el dato real acá. En este dato en centro corte no nos da datos reales como para poder hacerlo. Como aquí tenemos los datos reales, entonces lo vamos a hacer. Y además también nos da el dato real de la carga fabril también en el centro costura. Por lo tanto, lo vamos a hacer obviamente en el centro costura. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que determinar? ¿Sí? Son los niveles. Bien, el real ya no los da como datos, ¿sí? Como les marqué acá. Horas máquinas reales, 5.900. O sea, ya tenemos el dato real de las horas máquinas. El presupuestado. ¿Cómo determinamos el presupuestado? Si nosotros vemos, tenemos el volumen normal en el centro costura y tenemos las horas máquinas. Así que con esto vamos a poder determinar el nivel presupuestado. Es decir, el nivel presupuestado va a ser igual a 3.000 unidades por 0,50 horas máquinas, ¿sí? Más 6.000 unidades por 0,75, ¿sí? Entonces, voy a tener un nivel presupuestado de 6.000 horas máquinas, ¿sí? Y nos faltaría el nivel estándar. El nivel estándar, ¿cómo lo hacemos? Volumen real. ¿Qué volumen real vamos a usar? ¿Sí? 2.955 camperas de hombres y 5.912 de camperas de mujer. Entonces, 2.000, dijimos, 950, ¿por cuánto? Y por el dato presupuestado o estándar, 0,50 horas máquinas, más 5.912 por 0,75, ¿sí? Entonces tenemos un nivel estándar, ¿sí? De 5.911,50 horas máquinas. Entonces, a ver si se ve, ahí está. Entonces ya tenemos nivel real, que lo daba como dato, nivel presupuestado, que lo sacamos porque teníamos el volumen normal de producción y las especificaciones, y el nivel estándar, que teníamos el volumen real por las especificaciones, ¿sí? Entonces ya podemos completar la primera parte de este cuadro, que son los niveles. El real, 5.900, presupuestado, 6.000, que va acá, presupuestado a nivel real, va a ir los 5.900, presupuestado a nivel estándar, va a ir los 5.911,50, el ajustado real va a ir al nivel real y el ajustado estándar al nivel estándar. ¿Sí? Muy bien. ¿La tasa la tenemos? Sí, también. Nos los daba el ejercicio. Acuérdense que lo que nos decía es que la semifija se convertía en fija y teníamos 0,80 de variable. Por lo tanto, la tasa va a ser 5,20. ¿Sí? La parte variable es 0,80, ¿sí? Y la parte fija es 4,40. Bien. El dato real lo tenemos de la carga fabril real. Lo sacábamos de aquí, ¿sí? 20 fija, semifija y variable. 20, 8 y 5, 33. Tenemos 33.000. ¿Sí? El nivel presupuestado, muy fácil. Tenemos las horas, lo multiplicamos por la tasa,
¿sí? Por las tasas respectivas, 6.000 por 0,8 me va a estar dando 4.800, 6.000 por 4,40 me va a dar 26.400. Por lo tanto, tenemos un total presupuestado de 31.200. ¿Sí? ¿Qué pasa con el presupuesto ajustado a nivel real y estándar? Recuerden que queda fijo la parte fija de la carga fabril, ¿sí? O sea, vamos a tener la parte presupuestada fija de la carga fabril, la vamos a dejar constante. Entonces acá es 26.400 y 26.400. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Multiplicamos la tasa variable a cada uno de los niveles. Entonces aquí me queda 4.720 y 4.729,20. Sumo y aquí me queda 31.120 y 31.129,20. Para la siguiente parte del cuadro, lo que hacemos es multiplicar el nivel por las tasas respectivas, ¿sí? Entonces, 5.900 por 0,80 me va a estar dando 4.720, 5.900 por 4,40, 25.960, sumo y me da 30.680. ¿Sí? Lo mismo hago con el ajustado estándar, el nivel estándar por la tasa. Esto me va a quedar 4.790,20 y el nivel estándar por la tasa fija 26.010,60. Sumo y obtengo 30.739,80. ¿Sí? A ver, ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Una vez que resolvimos esto, nos está pidiendo Baker, las variaciones Baker triple, ¿sí? O sea, la única que nos está pidiendo es Baker triple. Podemos hacer todas si queremos, pero nos está pidiendo variación, capacidad y eficiencia de Baker triple. Así que vamos a hacer esa nomás, aunque podemos practicarlas todas, ¿sí? Traten de hacer todas las variaciones de la carga fabril, no se queden solamente con esta. En este caso, porque nos pide Baker triple, ustedes ya tienen todas las fórmulas, ¿sí? Vamos a hacer la variación total en primer lugar. Variación total es real, ¿sí? Menos variación total, el real menos el ajustado real. Esto me va a dar una variación total de 2.260,20. ¿Sí? Baker triple, ¿cómo es? Baker 3 es va a tomar el presupuesto ajustado a nivel real con presupuesto ajustado a nivel real, va a ser la variación presupuesto, ¿sí? El presupuesto ajustado a nivel real con el ajustado real va a ser la variación capacidad, ¿sí? Y el ajustado a nivel real con el ajustado estándar va a ser la variación eficiencia, ¿sí? Entonces, 33.000 menos 31.120, vamos a tener una variación de 1.880. Esto es favorable o desfavorable. Si el real fue de 33.000 y el estándar fue de 30, obviamente vamos a tener una variación desfavorable. ¿Sí? Bien. Esta variación presupuesto, si estamos comparando este real de 33.000 con este presupuesto ajustado a nivel real de 31.130.
también va a ser desfavorable. Variación capacidad 31.120 menos 30.680 me va a dar una variación de 440. ¿Favorable o desfavorable? Y también desfavorable. ¿Por qué? Porque este fue mayor a este. Y la variación eficiencia 30.680 menos 30.339,80 me va a dar una variación de 59,80. ¿Sí? En este caso, ¿qué es? Acá sí es favorable, porque este fue menor a este. Sumo, ¿sí?, todos estos y esto me da 2.260,20. Justifiqué la variación total según Baker triple, ¿sí? O sea que completamos el paso número 5. Por supuesto, ustedes pueden hacer todas las variaciones, traten de hacerlas igual, más allá de que el ejercicio yo se los voy a subir y van a tener el resuelto de Baker 2, Baker 3 y Horgin también 3. ¿Sí? Yo simplemente acá les hice la que nos pedía el ejercicio, pero van a tener todas las variaciones que sería muy bueno que las hagan y que las practiquen. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que se haya entendido, si no, en la clase que tengamos me hacen todas las dudas y todas las preguntas. Si bien es un ejercicio un poquito largo, o sea, yo traté de achicarlo, digamos, las partes que ya sabemos que veníamos haciendo en la primera parte de la materia, por eso no lo hice tan extenso, lo de determinar los costos unitarios y demás, porque me quería enfocar en determinar las variaciones, que era lo más importante, digamos, este ejercicio. Así que bueno, nos vemos el viernes en clase y nos hacen todas las preguntas.